bien, queridas hermanos, en nuestra primera parte de este estudio hemos visto qué es la Biblia, cómo leerla, cuál era el mundo antiguo donde se comenzó a escribir el Antiguo Testamento, cómo se fueron formando los libros tanto del Antiguo como del Nuevo, el canon bíblico, y cómo nacieron los libros del Antiguo Testamento, y vimos que van naciendo, ¿no? Durante, a lo largo de la historia del pueblo de Israel, viendo que en la época patriarcal eran solo tradiciones orales, no había nada escrito todavía, y con Moisés en esas tablas de piedra, los 10 mandamientos que nos deja Moisés, algunos cánticos rítmicos datan del tiempo de la conquista de Canaán por medio de Josué y el periodo de asentamiento con los jueces, y ya cuando las letras verdaderamente comienzan de la Biblia, son en el año 1000 antes de Cristo con David, con su hijo Salomón, que ahí ya ellos están consolidados económicamente. Ya habíamos dicho, cuando hay una economía sólida en un país, florecen las artes, florecen las letras, ¿no? Y es lo que nosotros hemos visto, ese desarrollo en los años 60, que nació la Casa de la Cultura y comenzaron las primeras dramatizaciones o comedias, que íbamos al Paraninfo Universitario, me acuerdo, empezaron a llegar los primeros conciertos, y era muy interesante como me acuerdo que asistía al de Laredo y él nos enseñaba, ¿no? No tienen que interrumpir con los aplausos, solamente cuando ya yo me dé la vuelta pueden aplaudir, o sea, enseñándonos de a poquito cómo hacer las cosas, ¿no? Y eso lo hemos visto y eso es lo que está ocurriendo en este periodo de la historia de Israel, en la monarquía unificada con Salomón. Verdaderamente nace lo que dijimos, la tradición ya vista, una página sin parangón en la historia de las religiones antiguas, con el concepto de ese único Dios que crea todo de la nada, ¿no? Y que hace como corona de la creación a la pareja humana, y que le da el encargo de cuidar este paraíso. Nos relata también en esa página la caída de nuestros primeros padres, la consecuencia, la enemistad entre los hermanos Caín y Abel, el aumento del mal en el mundo, lo vemos con Noé, luego la soberbia humana con la Torre de Babel, esto que se llama la prehistoria, hasta que desemboca en el patriarca Abraham, que es al quien Dios le confía su promesa de tener hijos como las estrellas del cielo o las arenas del mar, y a 4000 años de distancia casi que ya es de Abraham, vemos como el Señor ha cumplido su promesa, porque tanto judíos, musulmanes y cristianos lo consideramos a Abraham el padre de nuestra fe. De su propia era. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Que nace un poquito antes, porque andábamos por el siglo VI ya, cuando ya había caído el Imperio Romano, y este monje, Dionisio el Breve o el Pequeño, tenemos de que él había hecho un cálculo porque decía, ¿por qué vamos nosotros a seguir con el calendario romano? Ya ha caído este imperio, ha nacido la nueva era cristiana, y en sus cálculos no habían computadoras, no habían en ese tiempo estas calculadoras electrónicas, no había nada de eso, y en sus cálculos él tuvo un error entre 7 a 3 años. Eso es lo que dicen los exégetas. Esto no es tan importante, hermanos, pero es bueno puntualizar y conocer este detalle de que él nace entre 7 a 3 años antes de su propia era, nuestro Señor, pero sí tenemos fijo de que él murió en la Pascua del año 30, ¿no? O sea, en el año 27 comienza su ministerio público y muere en la Pascua del año 30.
todos sabemos de que una vez que Él resucita y sube a los cielos, envía el don del Espíritu Santo en Pentecostés, y ese día nace nuestra Santa Madre Iglesia, que, oh maravilla, coincide con la fiesta de los judíos que celebraban en ese tiempo, ¿no? Y lo siguen celebrando en esa fecha cuando Moisés entregó las tablas de la ley y nació el antiguo pueblo de Israel. Entonces, a partir de entonces, los apóstoles comenzaron a predicar esta buena nueva, este evangelión. No se olviden que el Nuevo Testamento fue escrito con totalmente, ya no en hebreo, sino en el griego común, en el griego koiné, que se llaman, porque cuando Alejandro conquistó todo, impuso su cultura y su idioma. Entonces, este griego común se hablaba en todo el Imperio Romano. Y a partir del siglo IV de nuestra era, ya va a venir, ¿no es cierto?, el latín se va a fortalecer en esta parte occidental del imperio, ¿no? Porque siempre quedó el griego en la parte oriental, que son nuestros hermanos ortodoxos, ¿no? Entonces, este evangelión, esta buena nueva, traída por Jesús, y sabemos que esa buena nueva traída por Jesús es ese amor tan grande que nos tiene el Padre, como nos dice San Juan 3:16, que de tal manera nos amó Dios que ha enviado a su Hijo para que todos los que confiamos en Él, ponemos nuestra fe en Él, no perezcamos, sino que tengamos la vida eterna, ¿no? El amor del Padre, el perdón de pecados y la posibilidad a impulsos del Espíritu Santo de llevar una vida santa en esta tierra para un día gozar de la visión beatífica de nuestro Dios en el cielo. Y esta predicación oral se centró ante todo sobre la muerte redentora de nuestro Señor y su gloriosa resurrección. Fue el querigma primitivo. ¿Qué significa el querigma primitivo? La proclamación, la predicación primitiva. El que ha muerto ha resucitado, por tanto Él es Dios, ¿no? Esa era la predicación. Obviamente, hermanos, pongámonos en el lugar de los apóstoles y la primera comunidad cristiana. Lo habían visto muerto. Hace unos 3 años creo que salió una película inglesa, Resurrección. O sea, y de pronto que lo ven vivo, wow, ha tenido que impactar demasiado y cambiar la vida de mucha gente, ¿no? Entonces, este querigma primitivo de que el que ha muerto, Jesús que ha muerto, ha resucitado, por tanto es Dios, ¿no? Luego fue obviamente recordado con el relato de la pasión y después de su vida pública, ¿no? Sus palabras, sus hechos, sus milagros. Y pronto se consignaron por escrito toda esta tradición oral. Y de allí brotaron un primer evangelio con hechos y palabras de nuestro Señor Jesucristo, que según los padres, los primeros padres de la iglesia, como Papías y Ireneo, atribuyen a este protoevangelio, podríamos llamarlo, al evangelista Mateo, al apóstol San Mateo. Podríamos ver un poquito en la página 97 esta síntesis sobre el nacimiento de los sinópticos. ¿Y por qué se llaman evangelios sinópticos a Mateo, Marcos y Lucas? Porque tienen mucha similaridad, aunque ya vamos a ver que cada evangelio fue escrito por un diferente evangelista, con un diferente público y con una intención diferente, pero tienen un mismo relato básico, ¿no? Y esto es una teoría, hermanos, ¿no? Para explicar la similitud en muchos temas que tienen estos 3 evangelios, vuelvo a decir, de Mateo, Marcos y Lucas, ¿no? Entonces, a partir del año 30 tenemos las tradiciones de nuestro Señor Jesucristo, que pronto se consigna en una tradición escrita, y obviamente, al ser Mateo de Palestina, lo escribe en arameo porque esa era la lengua
que se hablaba en la provincia romana de Judea, que era en ese tiempo, ¿no? Ahora vemos de que ya les expliqué que Abraham era arameo, hablaba al arameo, pero cuando entraron en la esclavitud de Egipto salieron hablando el hebreo, y después por eso es que se escriben todos los textos en hebreo con algunas inserciones en arameo, porque al regresar del destierro nuevamente están con el arameo, que era la lengua que ya va a hablarse, y nuestro Señor Jesucristo la hablaba también, pero sus escritos ya estaban en hebreo, ¿no? Pero bueno, él escribe el evangelista Mateo, San Mateo, un primer evangelio. Se cree que entre los años 40 y 50, ¿no? Pero aparte hay otros relatos que la gente va coleccionando de recuerdos puntuales, de parábolas o milagros o hechos de Jesús, que se van a llamar la fuente suplementaria. Y estos se van coleccionando, aparte de Mateo arameo y esta fuente suplementaria en arameo, pero que pronto, para que todo el mundo tenga acceso fuera de la Palestina, se traduce al griego, ¿ya? A ese griego común que era la lengua común en el Imperio Romano. Y vemos que San Marcos va a ser el primero que va a escribir su evangelio. Y él va a escribir a partir de la predicación de San Pedro, porque él está en Roma. Es un evangelio, ya lo vamos a ver más adelante, muy rugoso, porque su segunda lengua de San Marcos. No se olviden, él es de Palestina y su primera lengua es el arameo, pero está escribiendo en griego la predicación de San Pedro, y tiene, al parecer, una copia de ese primer evangelio de San Mateo ya traducida al griego, ¿no? Y Marco, es escrito de Marco en el año 64, y aquí hago un paréntesis, el epistolario de San Pablo es primero que los evangelios, porque en alguna vez les dije que el primer escrito del Nuevo Testamento fue la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses en el año 51. Entonces, el primer evangelio va a ser el de San Marcos, que se calcula que se escribe en el año 64. Y tiene, vuelvo a repetir, la fuente de la predicación de San Pedro y la de Mateo arameo, que ya fue traducido al griego. Más adelante, San Lucas también, que ya hay dos escritores, hermanos, que no lo conocieron en vida Jesús, que son San Pablo y San Lucas. De ahí todos los demás, y ese es el criterio, ya se los expliqué antes, por qué se canonizaron los escritos solo de aquellos que habían convivido con Jesucristo hasta el primer siglo solamente, siendo los últimos escritos de San Juan, el Evangelio, sus 3 epístolas y el Apocalipsis, ¿no? Porque fueron testigos oculares, convivieron con Jesús, excepto este par de escritores que son San Pablo y San Lucas. Y San Lucas es un teólogo reflexivo, ya vamos a profundizar en su evangelio un poquito más adelante, y él quiere escribir una obra de cómo las cosas comenzaron. Por eso es que él, al parecer, conoció a nuestra Santísima Madre allá en Palestina, y se dice de que él pintó una imagen de lo que era nuestra Madre Santísima, que se conserva en Padua, la imagencita, ese cuadro más bien, y dicen que es de San Lucas, pero los de Polonia en Czestochowa dicen que la que ellos tienen es la original. Solo el Señor sabe, pero es más o menos quiso San Lucas que la conociéramos como era nuestra Madre tan bella desde el primer siglo, ¿no? Luego vemos de que él hace una obra completa,
La primera parte es su evangelio y la segunda parte es los hechos de los apóstoles. La primera parte se centra en Jesús y sus hechos, ya vamos a ver su motivación cuando entremos en San Lucas, y la segunda parte, los hechos de los apóstoles. Y esto habría sido escrito hacia los años 75 de nuestra era, y él tenía varias fuentes, ¿no? Porque hizo un estudio. Él tenía, al parecer, San Mateo traducido al griego, tenía una copia de estas fuentes suplementarias que habían, tenían sus propias fuentes que decimos es la Virgen María, porque los primeros 2 capítulos, la infancia que tiene San Lucas, siempre es desde el punto de vista de la Virgen María, siempre el protagonista es nuestro Señor, pero un papel primordial lo tiene nuestra Madre Santísima, y a diferencia de San Mateo, que lo hace en su infancia desde el punto de vista de José, ¿no? Entonces vemos de que este habría sido el evangelio canónico que tenemos hoy, y el evangelio de San Mateo tenía al parecer ese primitivo evangelio del apóstol Mateo, pero también ya tenía en su mano un evangelio de San Marcos, y ya tenía también sus fuentes propias y tenía esa fuente suplementaria. Sé que esto está un poquito desordenado y chipadito, pero vamos a ver cómo más adelante vamos a ir entendiendo esta tesis, este estudio que se hace de estos evangelios sinópticos, ¿no? Ahora, podríamos profundizar un poquito ya evangelio con que nos encontramos en el Nuevo Testamento, aun cuando es bien posterior a los otros 2 sinópticos, que son Lucas y que son Marcos. Vemos en la página 98 que este evangelio se escribe aproximadamente con esa fuente que ya les indiqué, posiblemente digo siempre posiblemente, hermanos, porque es una tesis. No se olviden que nuestra iglesia estuvo perseguida durante 3 siglos, y estas cosas recién se van conociendo y estudiando a partir del siglo IV. No se olviden que recién el Vaticano y sus bibliotecas van a comenzar en el siglo IV. En el 324 comienza la construcción del Vaticano sobre la tumba de Pedro, y qué hermosura que encontró una arqueóloga en 1940 o 48, creo, la misma tumba de Pedro, y ahí está, ¿no? Porque el Vaticano tuvo una gran reconstrucción en el siglo XVI, y fue el motivo de la protesta de Lutero, porque esta basílica que construyó Constantino en el 324, ya en el 1500 y tanto ya estaba cayéndose encima de los papas. Entonces vieron por conveniente reconstruirla, y bueno, reconstruyeron al estilo de esa época, en ese barroco y en esa maravilla que hicieron, ¿no? Y estaba Miguel Ángel ahí con sus grandes pinturas, entonces, y ese cielo raso totalmente. Las que hemos tenido el privilegio de estar en la Capilla Sixtina, es una obra de arte sin parangón en la historia de la pintura universal, ¿no? Ese techo que tienen ahí. Entonces vemos de que estos se van reflexionando y se van compilando estos escritos recién a partir del siglo IV. Se van unificando, porque los patriarcas de un lado tenían ciertos escritos, los patriarcas de otro lado tenían los otros, y entonces hasta que se organiza el Vaticano, bendito sea el Señor, ya se van compilando hasta que, como hemos dicho antes, Inocencio I en el 405 ya tiene armadita la Biblia tal como la conocemos, ¿no? Los 46 libros del Antiguo, los 27 del Nuevo, y siempre con, en cuanto al Nuevo, con ese fin de que sean testigos oculares, que hayan convivido con Jesús. Y todos los autores del Nuevo Testamento han convivido con Jesús, excepto estos 2 que les digo, que fueron San Pablo y San Lucas, que San Pablo tuvo esa experiencia mística y la tuvo varias veces con el Señor, porque
Sin él, sin sus 3 epístolas, sin los escritos de Lucas, hubiera sido demasiado raquítico nuestro Nuevo Testamento, ¿ya? Volviendo a San Mateo, vemos de que este evangelio canónico, tal como lo conocemos y está en nuestras Biblias, quedó así a partir del año 80, ¿no? Y la lengua, como dije antes, es un griego, pero ya refinado. Al parecer, él lo escribe un escriba convertido del judaísmo, pero muy conocedor del Antiguo Testamento y con muy buen lenguaje y refinado en cuanto al griego, porque es elegante, es refinado. El Evangelio, los escritos, los 28 capítulos de Mateo. Y vemos también de que tiene una tendencia y un propósito y un fin este evangelista, y es llegar a la comunidad de judíos convertidos al cristianismo, ¿ya? Entonces, vamos a ver que en 28 capítulos él hace 41 citas del Antiguo Testamento y 16 las transcribe literalmente, porque cada rato va a estar diciendo, y esto ocurrió para que se cumpla lo que dije el tal profeta, para lo que se cumpla lo que dijo, lo que está escrito en tal otro pasaje del Antiguo Testamento. Su tema es que los judíos convertidos al cristianismo tengan la seguridad de que Jesús es el Mesías que tanto han esperado, y por eso tiene tantas citas del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué es lo que más resplandece en este evangelio? El tema central es el reino de los cielos. Fíjense que nos dice el reino de Dios, porque no ve que la palabra Dios era tan santa que no la podían ni pronunciar. Por eso es que pone el reino de los cielos, ¿no? Y usando mucho, ellos juegan mucho con los números, y las que han hecho conmigo el Apocalipsis saben la simbología de cada uno de los números. Y números de perfección son el 5 y son el 7. El 7 por los 7 dones del Espíritu Santo, el 5 porque es la mitad del 10, que es un número perfecto, aunque es el mínimo, el diezmo, las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 imprudentes, o sea, juega con esos números San Mateo. Y su evangelio lo va a dividir en 7 partes, no les digo que contienen 5 discursos y 5 narraciones. En los primeros 2 capítulos nos va a hablar del nacimiento y la infancia de Jesús, que es como la preparación del reino de los cielos. Entre los capítulos 3 al 7 que es su primer discurso, es la promulgación del reino de los cielos, con la estrella principal, que es el sermón de la montaña, ¿no es cierto? Ese capítulo 5 donde están las bienaventuranzas, y ahí el Señor está lanzando su programa del reino de los cielos. En su discurso segundo, vamos a ver en los capítulos 8 al 10 la predicación del reino de los cielos, que contiene ese sermón misionero en que Jesús está preparando su misionero para esta misión. Y en su tercer discurso vamos a ver el misterio del reino de los cielos, que Jesús lo va a explicar en las parábolas, que es de los capítulos 11 al 13.